Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Título: El familiar que se obsesionó con mi pareja usando identidades falsas hasta que cruzó la línea y las autoridades actuaron. Todo comenzó hace aproximadamente 2 años, cuando llevaba saliendo con Ana durante apenas 6 meses. Al principio, las señales eran tan sutiles que las pasamos por alto completamente. Ana mencionaba de vez en cuando que había recibido solicitudes de amistad extrañas en redes sociales, perfiles que parecían demasiado perfectos, con pocas fotos y información muy básica. Pensamos que era lo normal en internet, ya saben, bots o personas que simplemente coleccionan contactos. Mi tío Roberto siempre había sido el tipo de persona que generaba cierta incomodidad en las reuniones familiares. Era ese familiar que hacía comentarios inapropiados, que se quedaba mirando demasiado tiempo, que siempre tenía alguna pregunta personal de más. Pero nunca imaginé que su comportamiento extraño pudiera escalar a algo tan perturbador como lo que estoy a punto de contarles. La primera vez que noté algo realmente extraño fue durante una cena familiar. Roberto se acercó a Ana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y le dijo que había escuchado que trabajaba en una empresa de marketing digital. Lo extraño era que Ana nunca había mencionado específicamente su lugar de trabajo en esa reunión, y yo estaba seguro de que tampoco se lo había contado directamente. Cuando le pregunté cómo lo sabía, él simplemente se encogió de hombros y dijo que debía haberlo escuchado en algún lado. Las cosas comenzaron a volverse más inquietantes cuando Ana empezó a recibir mensajes de diferentes cuentas de redes sociales. Todas tenían nombres masculinos, fotos de perfil atractivas pero genéricas, y curiosamente, todos parecían saber detalles específicos sobre su rutina diaria. Uno le preguntó si seguía yendo al gimnasio los martes y jueves por la noche. Otro mencionó que había visto a alguien que se parecía a ella en el café que frecuentaba cerca de su oficina. Al principio, Ana bloqueaba estas cuentas y seguía adelante, pero la persistencia era perturbadora. Cuando una cuenta bloqueada desaparecía, aparecían 2 nuevas con el mismo patrón de comportamiento. Los mensajes nunca eran directamente amenazantes, pero había algo en su tono que la hacía sentir observada, como si alguien estuviera documentando cada movimiento de su vida. La situación se intensificó cuando Ana comenzó a notar que personas en su lugar de trabajo habían recibido llamadas extrañas. Su asistente le mencionó que alguien había llamado haciéndose pasar por un representante de una empresa de seguros, preguntando específicamente por los horarios de Ana, cuándo llegaba, cuándo se iba, si tenía reuniones fuera de la oficina. Cuando su jefe recibió una llamada similar, Ana decidió que era momento de tomar medidas más serias. Fuimos a la policía, pero como era de esperarse, nos dijeron que sin evidencia concreta de amenazas directas o comportamiento criminal, había poco que pudieran hacer. Los perfiles falsos de redes sociales y las llamadas de información no constituían un delito perseguible. Nos sugirieron que mantuviéramos registros de todos los incidentes y que cambiara sus rutinas diarias. Fue durante este tiempo que comencé a sospechar de Roberto. En otra reunión familiar, él hizo un comentario sobre cómo Ana parecía estar más tensa últimamente, y sugirió que tal vez el estrés de su trabajo la estaba afectando. Lo que me perturbó fue que mencionó específicamente que había escuchado que las empresas de marketing digital podían ser muy exigentes con los horarios. Nadie en la familia había hablado sobre los horarios específicos de Ana, y definitivamente nadie había mencionado que estuviera estresada por el trabajo. Comencé a prestar más atención a las interacciones de Roberto con Ana. Notaba cómo sus ojos la seguían por la habitación, cómo encontraba excusas para acercarse a ella durante las conversaciones, como siempre tenía preguntas muy específicas sobre su vida que parecían inocentes en la superficie pero que, en retrospectiva, eran claramente intentos de obtener información. La confirmación de mis sospechas llegó de la manera más inesperada. Ana había decidido cambiar completamente su rutina, diferentes rutas al trabajo, diferentes horarios de gimnasio, incluso cambió el café donde solía comprar su bebida matutina. Durante aproximadamente una semana, los mensajes de las cuentas falsas se volvieron más desesperados, preguntando directamente dónde estaba, por qué había cambiado su rutina, si todo estaba bien. Entonces, en una reunión familiar, Roberto mencionó casualmente que había pasado por el área donde Ana solía trabajar y se había sorprendido al no verla en su café habitual. Dijo que había pensado en saludarla pero que no la había visto por allí últimamente. Ese comentario fue la pieza final del rompecabezas. Roberto no tenía ninguna razón legítima para estar en esa área de la ciudad, y definitivamente no tenía forma de saber sobre los hábitos de café de Ana a menos que la hubiera estado observando. Esa noche, confronté a Ana con mis sospechas. Al principio, ella no quería creerlo. Roberto era mi familia, y la idea de que un miembro de la familia pudiera estar acosándola sistemáticamente era difícil de procesar. Pero cuando comenzamos a repasar todos los incidentes, las coincidencias y los comentarios extraños, el patrón se volvió imposible de ignorar. Decidimos tender una trampa. Ana publicó en sus redes sociales que iba a asistir a un evento específico en un lugar específico, pero en realidad no tenía intención de ir. 2 horas después de la publicación, recibió un mensaje de una de las cuentas falsas preguntando si estaba disfrutando del evento.
Roberto no había estado en la reunión familiar donde habríamos hablado sobre el evento. No había forma de que supiera sobre él a menos que estuviera monitoreando activamente las redes sociales de Ana. Con esta evidencia, volvimos a la policía. Esta vez, teníamos un patrón documentado y una conexión clara entre el acosador y alguien con acceso a información personal de Ana. Los oficiales tomaron el caso más en serio, especialmente cuando les mostramos cómo las cuentas falsas habían respondido a información publicada en redes sociales en tiempo real. La investigación policial reveló algo que nos dejó completamente conmocionados. Roberto no solo había creado múltiples perfiles falsos, sino que había estado realizando lo que los investigadores llamaron vigilancia sistemática. Había registros de llamadas a diferentes lugares donde Ana podría haber estado, intentos de obtener información sobre sus patrones de movimiento, e incluso había intentado acceder a información más personal a través de pretextos elaborados. Los detectives descubrieron que había estado usando diferentes identidades para llamar a proveedores de servicios, haciéndose pasar por familiares o representantes de empresas para obtener información. Había intentado obtener registros de su gimnasio, información sobre sus citas médicas, incluso había llamado a su compañía de seguros haciéndose pasar por un familiar preocupado. Pero el punto de quiebre llegó cuando Roberto decidió que la observación a distancia ya no era suficiente. Los investigadores creen que se había vuelto cada vez más frustrado por la capacidad de Ana para cambiar sus rutinas y evitar su vigilancia. Sus mensajes desde las cuentas falsas se habían vuelto más agresivos, más desesperados por obtener información sobre su paradero. El día que todo culminó, Ana había mencionado en una conversación telefónica conmigo que iba a trabajar hasta tarde para terminar un proyecto importante. Lo que no sabíamos era que Roberto había encontrado una forma de interceptar o escuchar nuestras conversaciones. Los detalles exactos de cómo lo hizo nunca se esclarecieron completamente, pero la policía sospecha que había instalado algún tipo de software de espionaje o que había encontrado una forma de acceder a nuestras comunicaciones. Esa noche, Ana salió de su oficina alrededor de las 10 de la noche. El estacionamiento estaba prácticamente vacío, iluminado solo por unas pocas luces de seguridad. Ella me había enviado un mensaje diciéndome que estaba saliendo y que llegaría a casa en aproximadamente 30 minutos. Fue el último mensaje que recibí de ella esa noche. Lo que sucedió después, lo supimos por las cámaras de seguridad del edificio y por el testimonio de Ana. Roberto había estado esperando en el estacionamiento, aparentemente durante horas. Cuando Ana se acercó a su auto, él emergió de entre los vehículos y se acercó a ella con una sonrisa que ella describió como completamente diferente a cualquier expresión que hubiera visto en él antes. Roberto le dijo que había estado preocupado por ella, que había notado que parecía estresada últimamente y que quería hablar. Cuando Ana intentó mantener la distancia y le dijo que tenía que irse a casa, él se volvió más insistente. Le dijo que sabía que había estado evitándolo, que había estado cambiando sus rutinas, y que eso lo lastimaba porque solo quería ser cercano a ella. Ana intentó llegar a su auto, pero Roberto se movió para bloquear su camino. En ese momento, ella se dio cuenta de que había algo fundamentalmente mal en la situación. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Roberto comenzó a hablar sobre todas las cosas que sabía sobre ella, sus horarios, sus lugares favoritos, incluso detalles sobre conversaciones que había tenido con compañeros de trabajo que él no debería haber sabido. Cuando Ana sacó su teléfono para llamar pidiendo ayuda, Roberto se volvió más agresivo. Le dijo que no entendía lo que estaba tratando de hacer por ella, que había estado cuidándola desde la distancia, asegurándose de que estuviera segura. Sus palabras revelaron la profundidad de su obsesión y lo distorsionada que se había vuelto su percepción de la realidad. Lo que Roberto no sabía era que Ana había comenzado a llevar consigo un dispositivo de alarma personal después de que comenzó el acoso. Cuando se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo peligrosa, activó la alarma, que no solo emitió un sonido fuerte sino que también envió una alerta automática a los servicios de emergencia, con su ubicación exacta. Roberto se estartó por el sonido de la alarma, y según Ana, su comportamiento se volvió errático. Comenzó a moverse de un lado a otro, murmurando sobre cómo ella no entendía, sobre cómo había estado tratando de protegerla. Fue en ese momento que intentó agarrarla físicamente, tratando de llevarla hacia un vehículo que había estacionado en el otro extremo del estacionamiento. Ana logró liberarse y correr hacia el edificio de oficinas, donde sabía que había seguridad las 24 horas. Roberto la siguió, pero para entonces, las sirenas de la policía ya se podían escuchar a la distancia. El guardia de seguridad del edificio, alertado por el sonido de la alarma y por ver a Ana corriendo hacia el edificio, había llamado también a la policía. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Roberto en el estacionamiento, aparentemente tratando de decidir si huir o continuar con sus intenciones. Los investigadores creen que el sonido de las sirenas le hizo darse cuenta de la gravedad de la situación, pero para entonces ya era demasiado tarde. Durante el arresto, Roberto alternaba entre negar cualquier comportamiento inapropiado y justificar sus acciones como cuidar de Ana. Les dijo a los oficiales que había estado preocupado por su seguridad, que había notado que parecía estresada y que solo quería ayudar.
Incluso en ese momento, no parecía comprender completamente lo inapropiado y criminal de su comportamiento. La investigación posterior reveló la extensión completa de la obsesión de Roberto. En su casa, la policía encontró carpetas llenas de información sobre Ana. Fotografías tomadas desde la distancia, mapas de sus rutas habituales, horarios detallados de sus actividades, e incluso registros de sus interacciones en redes sociales. Había creado lo que los investigadores describieron como un santuario, dedicado a documentar cada aspecto de la vida de Ana. También encontraron evidencia de al menos una docena de identidades falsas que había creado en diferentes plataformas de redes sociales, todas diseñadas para obtener información sobre Ana o para intentar comunicarse con ella de maneras que ella no pudiera rastrear hasta él. Había gastado una cantidad considerable de tiempo y dinero en mantener estas identidades falsas, creando historias de fondo elaboradas y manteniendo conversaciones con personas en el círculo social de Ana, para obtener información. Quizás lo más perturbador fue el descubrimiento de que había estado planeando el encuentro en el estacionamiento durante semanas. Había mapas del área, horarios de seguridad del edificio, e incluso había practicado diferentes rutas para llegar al estacionamiento sin ser detectado por las cámaras principales. Los investigadores creen que había estado esperando el momento perfecto para confrontar a Ana en un lugar donde se sintiera en control de la situación. El caso contra Roberto fue sólido. Fue acusado de acoso, intento de secuestro, y múltiples cargos relacionados con el uso de identidades falsas para obtener información personal. Durante el proceso legal, se reveló que Ana no había sido su primera víctima. Los investigadores encontraron evidencia de que había exhibido comportamientos similares con al menos 2 mujeres más en el pasado, aunque ninguna de ellas había reportado oficialmente el acoso. Para Ana y para mí, el proceso de recuperación ha sido largo y complicado. Ana ha tenido que cambiar muchos aspectos de su vida, nuevo trabajo, nueva dirección, nuevos números de teléfono. Ha estado en terapia para lidiar con el trauma de saber que alguien había estado documentando y observando cada aspecto de su vida durante tanto tiempo sin que ella lo supiera. La parte más difícil para mí ha sido reconciliar la imagen que tenía de mi tío con la realidad de lo que era capaz de hacer. Roberto había sido parte de mi familia durante toda mi vida, había estado presente en cumpleaños, vacaciones, reuniones familiares. La idea de que había estado planeando y ejecutando sistemáticamente el acoso de mi pareja mientras mantenía una fachada de normalidad familiar es algo que todavía me cuesta procesar completamente. La familia se dividió después de su arresto. Algunos miembros initially no querían creer que Roberto fuera capaz de tal comportamiento, especialmente porque había sido muy cuidadoso en mantener su obsesión oculta de todos los demás. Otros admitieron que siempre habían sentido que había algo no del todo correcto en él, pero nunca habían imaginado que pudiera escalar a algo tan serio. Roberto fue eventualmente condenado y sentenciado a varios años de prisión. También recibió una orden de restricción permanente que le prohíbe cualquier contacto con Ana o conmigo. Como parte de su sentencia, fue requerido a someterse a evaluación psicológica y tratamiento, aunque los profesionales que trabajaron con él indicaron que mostró poca comprensión real de la gravedad de sus acciones. Lo que más me impacta al reflexionar sobre toda esta experiencia es lo gradual y sistemático que fue el proceso. Roberto no se despertó un día y decidió acosar a Ana. Fue una escalada lenta y calculada que comenzó con curiosidad inapropiada y evolucionó hasta convertirse en una obsesión peligrosa. Las señales estuvieron ahí desde el principio, pero fueron tan sutiles y se desarrollaron tan gradualmente que las normalizamos hasta que ya era demasiado tarde. Ana y yo ahora somos mucho más conscientes de nuestra privacidad y seguridad personal. Hemos aprendido a reconocer señales de comportamiento inapropiado que antes habríamos pasado por alto. También hemos aprendido la importancia de confiar en nuestros instintos cuando algo se siente mal, incluso si no podemos explicar exactamente por qué. El caso de Roberto me ha hecho reflexionar sobre cuántas personas podrían estar experimentando situaciones similares sin darse cuenta completamente de lo que está sucediendo. El acoso moderno puede ser increíblemente sofisticado y difícil de detectar, especialmente cuando el acosador es alguien que tiene acceso legítimo a cierta información sobre la víctima o cuando es alguien en quien la víctima confía inherentemente. Hoy, casi un año después de su condena, Ana y yo estamos reconstruyendo nuestras vidas. Ella ha encontrado un nuevo trabajo que le gusta, nos mudado a una nueva área, y lentamente estamos aprendiendo a sentirnos seguros nuevamente. Pero la experiencia nos ha cambiado permanentemente. Hay una vigilancia constante ahora, una conciencia de nuestro entorno que nunca tuvimos antes. A veces me pregunto si habría signos que perdimos, si había formas en que podríamos haber protegido mejor a Ana, si podríamos haber reconocido la escalada más temprano. Pero también he aprendido que no es productivo vivir en el ¿qué pasaría si? Lo importante es que Ana está segura, que Roberto está enfrentando las consecuencias de sus acciones, y que hemos aprendido lecciones valiosas sobre la importancia de tomar en serio cualquier comportamiento que nos haga sentir incómodos. Esta experiencia me ha enseñado que los depredadores pueden existir en cualquier lugar, incluso dentro de nuestras propias familias. La confianza y la familiaridad pueden ser utilizadas como armas, y es crucial mantener límites saludables y estar atento a señales de comportamiento inapropiado, sin importar quién sea la persona que lo exhibe.
El mensaje más importante que quiero transmitir es que si alguien te hace sentir incómodo o observado, incluso si es un miembro de la familia o alguien en quien confías, es importante tomar esas sensaciones en serio y buscar ayuda si es necesario. La intervención temprana puede prevenir que situaciones como la nuestra escalen a algo mucho más peligroso. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.